Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidos a Ferritas Fútbol, pasión, paz y respeto. Hoy nos toca la selección argentina, la fecha número 2 de la Copa América 2021. En un partidazo, sí, en un clásico, el clásico del Río de la Plata, el clásico de Argentina-Uruguay. Un partidazo. Este partido nos va a dar la impresión de qué estamos haciendo. Si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. ¿Dónde estamos parados? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde no vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? La verdad que no me gusta mucho que haya mucho cambio entre partido y partido. Me parece como que demasiado duro a veces Scaloni con los jugadores, que no les gusta una cosita y ya lo saca. O sea, para mí los jugadores están jugando con miedo porque prácticamente te equivocás en una y el chabón hace así, se vuelve loco y te saca. Entonces como que no veo el típico mantener un equipo y ver hasta dónde podés llegar y demás. Creo que el fútbol es mucho presentir, sentir, pero tampoco al extremo. Yo lo que estoy sintiendo de esta selección es que no me está representando, no veo esas cositas que quiero ver, no veo el gran cambio en el sentido positivo, no veo ese dominio increíble de la pelota. Siento que los jugadores están con miedo, con poco respaldo, no veo una idea clara. Por eso mismo, para mí, aunque Uruguay, yo lo digo desde ahora, no está en su mejor momento, pero con los jugadores que tienen, para mí hoy se van a destrabar, nos van a hacer nos van a hacer muchos goles para mí. Por ahí me equivoco, ojalá, yo soy hincha de la selección, pero bueno, ese es mi padecer. Yo soy argentino, hincha de la selección. Pero para mí perdemos hoy por goleada. 4-1 nos gana Uruguay. También estoy en vivo en Trovo. Por favor, ya que estoy arrancando en lo que es YouTube y las videos de reacciones, no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen me gusta. También tengo mi canal de lo que es gameplays a diferentes tipos de juegos de aventura, que es en Ferritas Juega. Se los dejo acá arriba. Así que si quieren pasarse, también tengo mi canal de Twitch. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el partido. Bien. Sí, toda sola. Dale, Lautaro, metete. Sí. Lautaro Martínez se busca meter en el área y no lo consigue. Sufre el peligro. Bien. Manucci gana Guido Rodríguez. Bien, Guido Rodríguez. La domina Cunha. La juega Lautaro. Se viene González. Se viene la Argentina. Busca a Lo Celso. Rechaza Mai. Jiménez, la pelota le va a quedar aquí. Bien, che, la Argentina salió a presionar, Estos 3 minutos me gustan. Ahora después de estos 3 minutos un desastre, ya veo, típica. ¿Por qué no, Messi? Muy amable, la pelota viene. Bien. Jugada de Leo, sí. Rebote, Dasco, ¿Qué? ¡Lautaro! Che, loco, ¿qué le pasa al pibe con el gol? ¡Uy! Después nos quejábamos del Pipa, boludo, No, la quiso hacer con el taco. ¡Uy, Lautaro! No. No, boludo, no lo puedo creer. O sea, está bien el recurso del taco, boludo, pero ¿por qué no la mete, boludo? Está... Se veía venir el enganche y remate de Messi, pero claro, como quedó solo Villa. Está poco derecho. Atraído por Molina, se le liberó ese camino de remate al día. Ponémelo al Cuni. Atrás Messi, jugada preparada, después mete al segundo palo. En los centros, solo. ¡Sí! Uy, estuvo perfecto. No sé si hubo falta cuando saltó, pero estuvo perfecto. Che, muy bien la selección. Parece que al no tener a Paredes no ralentiza el juego. Para mí Paredes es un crack, pero para mí es como que a veces tiene un tiempo de más que hace que el otro equipo se posicione mejor. Esto es como un argentino un poquito más rápido. No es que la está rompiendo toda, pero me está gustando más que otros partidos. Dejando a Jiménez, levantando a Jiménez, largo para el pique de González. Llega Giovanni González, ojo que Uruguay tiene esto, boludo. Atento. Responde sin dar rebote. Bien, Dibu. Emiliano Martínez. Tiene Uruguay que de la nada puede generar una aproximación para sacarle gente del área. De Paul para Messi. Sí, lindo Leo. Hermoso. ¡Sí! ¡Gol!
Gol de la selección, gol, boludo. Che, muy bien la selección. Me parece que el cambio que no está Paredes le dio un poquito de mejor velocidad, mejor transiciones en el medio. No, tampoco le quiero caer todo a Paredes, ¿no? Pero la verdad que muy bien. Muy bien la selección, boludo, muy bien. Al fin veo algo, ahora sí veo un poquito mejor. Porque la verdad que un parámetro como Uruguay, yo lo valoro bastante. Muy buen cabezazo, muy bien Guido Rodríguez, la verdad que cambió mucho. Romero también en la vuelta. La verdad que perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien la selección. Ahora lo que sí, a ver, siempre arrancamos ganando, vamos a ir a buscar otro, vamos a jugar, vamos a seguir en el mismo ritmo. Por favor, no nos quedemos, boludo, que no pase lo mismo de todos los partidos. Baja Lautaro Martínez a una mano. Uy, boludo. Uy. No, tapalo. Uy, no. No. Penal, boludo. Uy, chabón, me dio toda la impresión de que fue penal. Uy, boludo, uy. Uy, va Messi encima. Ay, pero para mí cobra penal, boludo. Lo hizo perfecto. ¡Sí! ¡Uy, boludo! Uy, boludo, qué atajador Muslera. Che, ¿qué va a cobrar? ¿Va a cobrar penal? Me muero. A ver cómo fue. Mostrame la otra, quiero saber si fue penal. Guido Rodríguez. Nada, le sacó el pie y se tiró antes. Para mí fue penal, Para mí fue penal. Ahí lo engancha, boludo, lo engancha el pie. No toca. Ah, no toca. Para mí lo toca, Para mí lo toca. Para mí era penal, Para mí era penal. Para mí lo toca abajo. Bueno, gente, terminó el primer tiempo, creo yo. Que el cambio que hubo en el mediocampo, también en la defensa, afianzó la defensa al tener una buena defensa en el mediocampo. Para mí, Paredes es crack, pero es medio lento, ¿viste? Como que juega, hace una pausa, frena y todo el mundo se acomoda. Me parece que ahora le dio un poquito más de ritmo. La parte del mediocampo es como una parte de transición, como sería como las Premier. Y me parece que la selección está bastante bien. Es el partido más aceptable que estoy viendo de la selección. Pero bueno, no nos confiemos porque siempre vamos ganando y nos pasa alguna que otra cagada. Pero a diferencia de los otros partidos, por lo que vi, me parece bastante bien. Pensé que iba a presionar como presionó los primeros 10 minutos la selección. Pero bueno, después se quedó un poquito, deja un poquito jugar, tener la pelota al rival. Pero bueno, nada más que eso, gente. Nos vemos en el segundo tiempo. Armó bien Uruguay aquí, cuidado con Cavani, cuidado con Suárez. Uy. Se pasaron todos. Ay, boludo, se pasaron todos. Menos mal. Uy, tenían el empate, Tenían el empate, de darle tanto tiempo a la pelota a un rival. Se la llevaba Torre, le quedó a Suárez. Uy, boludo. Marco. Había sobrado a Guido Rodríguez. Ay, me da miedo esas cosas, boludo. Porque tiene esas individualidades que de la nada te puede llegar a hacer y complicar con todo. Uruguay tiene esas cosas. No lo veo muy bien a Uruguay, pero qué sé yo, pasan estas cosas. Bueno, gente, terminó el partido, ganamos 1-0. Lo único que detecto que no me gustó fue que le damos demasiado la pelota al rival. No podemos dejar tantos espacios y demás porque me parece que otra selección que juega y tiene un poquito mejor de dominio y puedan llegar a hacer alguna que otra jugada de gol. La verdad que la vi a la selección muchísimo mejor de lo que estuvo en el último tiempo, en los últimos partidos. Me pareció el mejor partido hasta ahora. Bien, son 3 puntos muy buenos para la confianza también y eso me pone bastante contento. Espero que les haya gustado mi video de reacción. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un buen me gusta y nos vemos en la siguiente reacción. Muchísimas gracias. Chao, chao.